Seguramente has escuchado la frase «yo solo sé que no sé nada», pues es una traducción que se hace de un fragmento de un texto de Platón llamado Apología de Sócrates. La imprecisión de parafrasear este fragmento radica en el que el autor no está diciendo que no sabe nada, sino que hace ver que no se puede saber nada con absoluta certeza, incluso en los casos en los que uno cree estar seguro. ¿Quién es Sócrates? Fue un filósofo griego, no dejó ninguna obra escrita y son escasas las ideas que pueden atribuírsele con seguridad. Su reflexión se centró en el ser humano, particularmente en la ética, y sus ideas pasaron a los dos grandes pilares sobre los que se asienta la historia de la filosofía occidental: Platón, quien fue su discípulo directo suyo, y Aristóteles, que lo fue a su vez de Platón. Al parecer, y durante buena parte de su vida, Sócrates se habría dedicado a deambular por las plazas, mercados, palestras y gimnasios de Atenas, donde tomaban a jóvenes aristócratas o agentes del común como interlocutores, para sostener largas conversaciones con frecuencia. Parecían largos interrogatorios. Este comportamiento correspondía, sin embargo, a la esencia de su sistema de enseñanza, la mayéutica. Se trataba de llevar a un interlocutor a alumbrar la verdad y a descubrirla por sí mismos como alojada ya en su alma, por medio de un diálogo en el que el filósofo proponía una serie de preguntas y ponía sus repasos a las respuestas recibidas, de modo que al final fuera posible reconocer si las opiniones iniciales de su interlocutor eran una apariencia engañosa o un verdadero conocimiento. Sus postulados filosóficos. La ética natural. Bajo la filosofía socrática tenía más valor el hecho de establecer la ética con base en el razonamiento humano en vez de situarlo en las directivas teológicas. El autoconocimiento. Se dice que el autoconocimiento y el conocimiento mayor que puede poseer una persona es el intrínseco, e incluso es la sabiduría íntima. Política. Uno de los aspectos más interesantes de la filosofía socrática era que este filósofo no estaba de acuerdo con la democracia, y mucho menos con la tiranía, y bajo esta concepción resulta la idea de la mejor forma de gobernar era a través de un individuo con la mayor capacidad, virtud y conocimiento. La ética natural. Bajo la filosofía socrática tenía más valor el hecho de establecer la ética con base en el razonamiento humano en vez de situarlo en las directivas teológicas. El estudio de la filosofía en el hombre. Con esto quedó claro que Sócrates no se encargaba de cuestiones metafísicas como tal. Sócrates no se ocupaba de cuestiones metafísicas. De hecho, él consideraba que la filosofía debía lograr resultados prácticos en pro de un mayor bienestar para el hombre y para la humanidad en la sociedad. El conocimiento y sabiduría. La felicidad, según Sócrates, constituía el mayor bien para cualquier ser humano, y asimismo establecer que independientemente de la acción que un hombre haya elegido, ésta siempre estará motivada por su deseo de ser feliz. La concepción del hombre según Sócrates. De acuerdo con Sócrates, lo que constituye nuestra naturaleza humana es la virtud, entendida como el saber actuar bien. También afirma que la persona es una criatura en constante búsqueda de sí misma, y en todo momento de su existencia debe mantener bajo examen y continuo racional las condiciones de ésta. Protágoras. Admirado experto en retórica que recorría el mundo griego cobrando elevadas tarifas por sus conocimientos acerca del correcto uso de las palabras. Acuñó la expresión «el hombre es la medida de todas las cosas». ¿Quién es Protágoras? Fue un célebre sofista griego, reconocido por su sabiduría en el arte de la retórica y famoso por haber sido a juicio de Platón el inventor del papel del sofista profesional, maestro de retórica y conducta. El propio Platón, además, le dedicaría uno de sus diálogos, el Protágoras, donde reflexionaba sobre los distintos tipos de sofistas. Pasó largas temporadas en Atenas. Le fue encomendada la redacción de la primera constitución en que se establecía la educación pública y obligatoria. Debido a su postura agnóstica, sus obras fueron quemadas, y el resto de las que permanecieron con él se perdieron cuando el barco en que viajaba al destierro zozobró. Es por esto que hasta nosotros apenas ha llegado alguna de sus sentencias a través de otros filósofos que lo citan. Método de conocimiento. Protágoras defendió un relativismo del conocimiento y de los valores, esto es, negó que existieran valores y verdades universales para todos los hombres. El hombre es la medida de todas las cosas de las que son, y en tanto que son, y de las que no son,
en cuanto que no son. No hay verdades objetivas, absolutas y universales, sino que las cosas son tal y como son percibidas por cada uno de nosotros. Concepción del hombre. ¿Qué significa el hombre es la medida de todas las cosas? Esta es una afirmación del sofista griego Protágoras. Es un principio filosófico según el cual el ser humano es la forma de la que es verdad para sí mismo, lo que también implicaría que la verdad es relativa a cada quien. La frase ha sido tradicionalmente incluida dentro de la corriente de pensamiento relativista. El relativismo es una doctrina de pensamiento que niega el carácter absoluto de ciertos valores, como la verdad, la existencia o la belleza. Demócrito, nacido en Abdera, Tracia, de 460 a.C. a 370 a.C. Fue un filósofo y matemático griego que vivió entre los siglos 5 a 4 a.C. Fue discípulo de Leucipo, se le llama también el filósofo que ríe. Fue pensador con un amplio campo de interés. Es especialmente recordado por su concepción atomista de la materia. Se considera a menudo a Demócrito el padre de la física o el padre de la ciencia moderna. Tradicionalmente se lo considera un filósofo presocrático, aunque es un error de cronología, ya que fue contemporáneo de Sócrates. Desde el punto de vista filosófico, se le asocia a los presocráticos por su temática physis, mientras que Sócrates y los filósofos que le siguieron abordaron una temática ético-popular. Su método de conocimiento. Demócrito desarrolló la teoría atómica promulgada por Leucipo, según la cual no puede existir una división ad infinitum de las cosas por la naturaleza infinitesimal de los átomos, que en griego significa indiviso. También afirmó la posibilidad de determinar el origen del tiempo, así como la eternidad de la naturaleza, del vacío espacial y del movimiento. Esta teoría atómica puede ser la idea más revolucionaria del mundo antiguo. La infinitud de una miríada de átomos que, según Demócrito, son el principal motor del cuerpo, es una tesis que se adelanta a la física cuántica en miles de años. Los postulados filosóficos fueron los siguientes: los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incomprensibles e invisibles. Los átomos se diferencian en su forma y tamaño. Las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. Y también se le atribuyen los siguientes dos teoremas. Número 1. El volumen de un cono es igual a 1/3 del volumen de un cilindro de igual base y altura. Número 2. El volumen de una pirámide es 1/3 del volumen del prisma de igual base y altura. Y por último, la concepción de Demócrito fue: el mundo está formado por infinidad de átomos, con los que trató de explicar la experiencia y el nacimiento, multiplicidad y parecer de las cosas. Los átomos no están organizados en función de cualidades diferentes, como son la tierra, el aire, el fuego, sino que, siendo cualitativamente neutros, se distinguen solo en la figura, el orden y la situación. Los átomos se mueven en el vacío impulsados no por una fuerza exterior a ellos, que los junte o los separe, sino por su misma naturaleza, que los mantiene en movimiento desde la eternidad de su existencia. Los átomos no solo constituyen el ser de las cosas físicas, sino también de las cosas que permanecen inmateriales, como el alma, que está compuesta de átomos de fuego, impulsados por un movimiento muy rápido. Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estagira. Es considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología. Aristóteles, en su Metafísica, presenta la siguiente formulación del principio de no contradicción. Es imposible que, al mismo tiempo y bajo una misma relación, se dé y no se dé en un mismo sujeto un mismo atributo. Según Aristóteles, como el principio de no contradicción es justamente principio, no puede ser deducido a partir de principios más básicos. En cambio, se lo puede defender mostrando las consecuencias intolerables de negarlo, o que todo aquel que lo niegue de alguna manera lo está suponiendo. Aristóteles argumenta que, al negar el principio de no contradicción, implícitamente se lo está suponiendo, porque el mismo acto de hacer una afirmación implica que se afirma una cosa y no lo contrario. Su concepción del hombre. Aristóteles afirma que para hablar de la existencia de algo divisible en partes deben cumplirse al menos dos condiciones. Todas o al menos algunas de sus partes deben existir, y la segunda es que estas partes existentes deben ser medida del todo, deben tener alguna extensión en el continuo al que pertenecen. Lo único perteneciente al tiempo de lo cual podemos predicar el ser es precisamente aquello que no podemos considerar como una extensión y por lo tanto como una parte, a saber, el presente, o en palabras de Aristóteles, el ahora.
Tales de Mileto. Podría considerarse a Tales como el iniciador de la escuela de Mileto, una de las primeras corrientes filosóficas de la Edad Antigua, matemático, geómetra, físico y legislador, además de filósofo. Sus principales aportes fueron el desarrollo de la especulación científica y el pensamiento deductivo de la filosofía griega. Dos teoremas geométricos de enseñanza de todas las escuelas del mundo llevan su nombre, pero fundamentalmente Tales es el primer filósofo occidental del que se tiene registro en su intento por explicar de manera racional algunos fenómenos planetarios. Pensamiento. De la explicación universal y racional que sostuvo Tales fue que el agua es origen de todas las cosas que existen. En cuanto al alma, la considera como dadora de vida y movimiento y divina. Tales atribuye vida al agua, porque como el agua se mueve sola, mares y ríos, es tener alma, puesto que el alma es lo que hace moverse las cosas, y también es divina, porque el alma es divina para él. Así, por lo tanto, el agua es el origen de todo. Con todo esto se puede entender claramente por qué se considera a Tales de Mileto como el primer filósofo de Occidente, y es que, como ya hemos dicho, fue el primer hombre occidental que trató de conocer la verdad del mundo mediante las explicaciones racionales y no fantásticas o místicas, como hasta entonces hacía en la antigua Grecia por medio de los mitos. Filolao, un médico y astrónomo griego discípulo de Pitágoras, difundió las doctrinas pitagóricas en Tebas y Tarento y desarrolló por escrito las teorías de la escuela. Tomando como punto de partida la teoría de los números, principio material de las cosas, Filolao de Crotone explicó que la constitución de las sustancias y las relaciones existentes entre matemáticas y física, hecho que le permitió formular una cosmología configurada según la relación existente entre número y esferas eléctricas. Así, puesto que el número básico era el 10. Supuso que las esferas celestes debían ser 10. Filolao de Crotone afirmaba que en el centro del universo se hallaba un enorme fuego distinto del Sol, y que a su alrededor giraba la Tierra a gran velocidad. El universo quedó explicado, entonces, como un gran fuego central en torno al que giraba la Tierra, la Luna, el Sol y los 5 planetas conocidos y el cielo de las estrellas fijas. El autor pitagórico de quien más conocemos y su visión del universo se mantuvo hasta la época de Aristóteles. Su cosmogonía fue muy sofisticada y consistió de un ejemplo de la audacia teórica de los primitivos científicos griegos, liberados de las limitaciones del sentido común o los prejuicios religiosos. Para ello, lo importante era dar una explicación que fuera coherente con la realidad. Ninguna hipótesis era rechazada por más atrevida que resultase, si daba la explicación necesaria. Filolao fue el primero en poner en duda el geocentrismo y la inmovilidad de la Tierra. En el centro del universo colocó un fuego central, en torno al cual giraban los demás cuerpos celestes, cada uno conducido por su propia esfera giratoria. La esfera más exterior era la de las estrellas fijas que no se mueve.